celular en silencio, no lo olviden. Así que vamos a compartir. Quiero que vamos al libro de Santiago, ¿ya? Santiago capítulo 1, versículo 19, ¿ya? Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer hasta el 27. Santiago 19, del 1, perdón, del 19 al 27, ¿ya? Estamos ahí en la lectura de la palabra. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿a quién se engañan? A sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, ¿qué hará el Señor? Te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Hoy día quiero compartir con ustedes una palabra, ¿ya?, que se llama el carácter del cristiano, ¿ya? El carácter del cristiano. Y tiene relación con una palabra más de exhortación, de poder entender qué es lo que el apóstol Santiago nos demanda como cristianos en nuestro carácter, ¿ya? Creo que es importante hablar del carácter del cristiano, ¿ya? Porque la palabra del Señor nos da recomendaciones de cómo ser, cómo vivir la palabra de manera ética y de manera, ¿cierto?, que tengamos influencia también en la sociedad. Ahora, cuando nosotros hablamos de carácter, ¿cierto?, debemos entender algunos elementos que son importantes. Primero, usted nace con un temperamento, ¿sabía usted, cierto? Con un temperamento. Cada uno de nosotros trae genéticamente el temperamento, ¿cierto?, que heredamos muchas veces de nuestra familia. Algunos tienen un temperamento más fuerte, otros no, pero ese es el temperamento que usted trae en sus genes. Cada uno de ustedes es diferente a la persona que tiene a su lado, ¿cierto? Y si está su esposo o esposa, usted le dice: soy diferente a ti, ¿cierto? Porque somos distintos, somos diferentes, nacimos en un contexto distinto, pero biológicamente traemos un temperamento. Ahora, el carácter, a diferencia del temperamento, el carácter es aquello que se va formando a través de, que se desarrolla a lo largo del tiempo a través de sus experiencias. Ustedes en sus experiencias que van viviendo, el contexto social, la familia donde está, el barrio donde nace, van formando su carácter, ¿ya? Eso es el carácter. Y el carácter con el temperamento forma lo que es nuestra personalidad, ¿ya? Lo que somos como personas, por lo tanto, es formada por nuestro carácter y por nuestro temperamento. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor quiere que nuestra personalidad, ¿cierto?, tenga el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Nosotros debemos ser llamados a que el carácter de Cristo se forme en nuestra vida. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Es vivir, ¿cierto?, con los elementos sustanciales que la Escritura habla acerca de Jesús. Jesús nos enseñó en los evangelios, principalmente en Mateo, ¿cierto? Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cómo es que nosotros debemos comportarnos como cristianos. Cuando nosotros somos discípulos de Cristo o discípulas de Cristo
y nosotros queremos que el Señor nos bendiga en nuestra vida, debemos sujetar todo lo que es nuestro carácter a Cristo. Eso es así, hermanos. No es que yo vivo como yo quiero vivir, sino que yo vivo conforme a lo que la palabra quiere que yo viva. Entonces, como es mi carácter, es como yo también me relaciono con la sociedad. Entonces, es difícil hablar de esto porque quizás no es una palabra de bendición a lo mejor, pero es la base de la cual nosotros nos comportamos. Porque nosotros podemos ser una iglesia en comunión, pero aquí, ¿cierto? Acá. Pero en la casa, ¿cómo es que nosotros somos? En el trabajo, ¿cómo es que nosotros somos? Muchas veces nosotros vivíamos en una fe segmentada. Dividíamos la fe, el deporte, la ciencia, la política. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que nuestra fe tiene que ser integrada. Como yo soy en la iglesia, debo ser en mi trabajo. Si yo profeso a Jesucristo como Señor, yo voy a hacer de la misma manera en mi trabajo. Ahora, eso es un trabajo que el Espíritu Santo, por supuesto, que tiene que hacer. Pero tiene que haber también en la iglesia la voluntad de querer ser transformado en el carácter de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Porque si usted no anhela o yo no anhelo que Jesucristo se forme en mi vida, voy a estar marcando el paso y vivir una religión como las otras religiones que están afuera. Entonces, la diferencia del discípulo de Cristo al creyente es que el discípulo de Cristo quiere que el carácter de Cristo se forme en él. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a Santiago y damos cuenta que el apóstol Santiago nos demanda o nos da ciertas recomendaciones, debemos entender por qué Santiago lo hace, ¿cierto? ¿Será que Santiago a lo mejor tenía mal carácter? ¿O Santiago estaba viendo una realidad de la iglesia que estaba sucediendo? Ahora, si nosotros vamos al versículo 1 de Santiago 1:1, nos damos cuenta por qué también está esta recomendación. Dice, yo, ¿quién? Santiago, esclavo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta, ¿a quién? A las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a Santiago, nos damos cuenta que la carta de Santiago es una recomendación para la iglesia judía que está siendo dispersa a través del mundo. La iglesia en el tiempo, de hecho, algunos escritores dicen que esta es la primera carta del Nuevo Testamento que se escribe. O sea, estaba recién comenzando antes del concilio de Jerusalén, que sale en el libro de los Hechos. Por lo tanto, la iglesia estaba siendo perseguida y Santiago necesitaba establecer ciertas bases que eran necesarias para comportarse. También dicen algunos que muchos de ellos que componían la iglesia judía eran pobres y oprimidos por los más ricos, enfrentando injusticias y desigualdades sociales. Por lo tanto, era importante que la iglesia entendiera que el carácter de Cristo debía ser formado en ellos. Porque la persecución generaba desaliento, la persecución generaba que muchos cristianos volvieran atrás. Pero por eso que para Santiago era importante cuál era la diferencia entre el judaísmo y la religión pura y genuina que es Jesucristo. Porque algunos profesaban ser religiosos, algunos profesaban que estaban con la iglesia, pero su carácter y su forma de ser no tenían relación con lo que el Señor había enseñado. Entonces era importante decir, esta es la religión judía, esto es el mundo religioso, pero esto también es la religión pura y verdadera que es Jesucristo el Señor. Por lo tanto, el propósito de Santiago era entregar aliento a la iglesia. Amén. Era entregar aliento, era exhortar a la iglesia para que la iglesia se pudiera acercar a Cristo y nacer de nuevo. Por lo tanto, hermanos, es necesario entender que debemos sujetar nuestro carácter al carácter de Cristo. Amén. Nosotros debemos ser capaces de desarrollar en nuestra personalidad lo que Jesús quiere para nuestra vida. Amén. Aquellos que han nacido de nuevo o quieren, ¿cierto?, tener este encuentro con el Señor, por supuesto que al nacer de nuevo nos sujetamos a los parámetros de la palabra, nos sujetamos a los parámetros de Cristo.
porque Cristo no es que quiera moldear en nuestra vida. Lo que Jesucristo quiere es destruir tu vida para que la vida de Él se forme en ti. Amén. Él quiere que tú mueras para que Él pueda vivir en ti. Ahora, eso requiere pagar un precio, por supuesto. La pregunta es, ¿cuántos quieren pagar el precio? ¿Cierto? ¿Cuántos quieren realmente decir, Señor, yo quiero que tu carácter esté en mi vida? Yo quiero que en este caminar, en este transitar, el Espíritu Santo pueda ayudarme, Señor, a tener el carácter tuyo, a poder avanzar en mi vida con el carácter de Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo es el carácter de un nacido de nuevo? Miren lo que dice Santiago. Vamos acá. En primer lugar, Santiago 1:19. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser ¿cómo? Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Por lo tanto, el primer punto de este sermón, que el carácter que Cristo desea en nuestra vida es un carácter paciente y comprensivo. Amén, paciente y comprensivo. Mire lo que dice, rápidos para escuchar. El apóstol Santiago nos ayuda en estos versículos a entender elementos prácticos de nuestra relación con el prójimo, en nuestra relación con mi hermano, en nuestra relación con mi familia, en nuestra relación con nuestros amigos. Rápidos para escuchar, rápidos para escuchar, rápidos para escuchar, hermanos. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como personas, no como chilenos, sino porque hay distintas nacionalidades en la iglesia también, nos echamos la culpa a los chilenos, como ser humano, es que somos rápidos para no escuchar. No escuchamos a la gente. No nos interesa lo que los demás vivan. No nos interesa lo que los demás están sufriendo. Ser rápidos para escuchar a Dios también. Muchas veces nosotros, uno de los elementos de nuestro carácter es que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero no tomamos el tiempo para escuchar. ¿A cuánto les cuesta eso? ¿Cierto? Y al ser rápido para escuchar, quiere tener también con que yo no soy indiferente a lo que mi hermano vive. No soy indiferente a lo que a mi hermano le sucede. No soy indiferente a lo que a alguien le pasa. Hoy día nosotros vivimos, lamentablemente, en una sociedad que avanza muy rápido. Da lo mismo, ¿cierto?, lo que el otro viva. Cada uno vive su mundo tal cual quiere vivirlo. Pero nosotros hemos sido llamados por el Señor a ser diferentes. Hemos sido llamados por el Señor a marcar un ejemplo. Hemos sido llamados por el Señor a que nuestro mensaje, la proclamación del Evangelio, vaya acompañado también con nuestro estilo de vida. Amén. Eso es importante, ser consecuente. El carácter del cristiano se basa en nacer de nuevo. Aquellos que quieren nacer de nuevo, Santiago recomienda, sean rápidos para escuchar. Tiene que ver con sentir empatía por el otro. La empatía se va desarrollando. El Señor Jesucristo, cuando miraba, ¿cierto?, en los evangelios, miraba a la multitud o a la gente que lo seguía, él ¿qué sentía? Compasión. ¿Se acuerdan que lo predicamos acá? Él sentía compasión, él se dolía. Jesús no era indiferente. Jesús lo que él hacía era un servidor. Él era un servidor, él estaba atento a las necesidades de las personas. Pero lamentablemente, nosotros hoy día, y digo no hoy día como iglesia, sino en general como sociedad, no nos preocupa lo que el otro esté viviendo, ¿cierto? Pasamos rápido nuestra vida y pensamos solamente en nosotros. Miren lo que dice Santiago, volvamos al 19. Deben ser rápidos para escuchar. ¿Qué más? Lentos para hablar. Otro elemento del carácter del cristiano. Lentos para hablar. Pensar antes de hablar. Qué importante lo que dice Santiago. Ustedes deben ser lentos para hablar. ¿Cuántos de nosotros nos podríamos haber evitado un conflicto si éramos lentos para hablar? Amén.
¿cierto? Lentos para hablar. Antes de hablar, pensar, dice Santiago. Rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Eso demuestra sabiduría y autocontrol. El hombre que es sabio sabe escuchar y es lento para hablar. La mujer igual, lento para hablar. Si lo que vas a decir, hermano y hermana, no edifica, si usted lo que va a decir no bendice o no aporta en una conversación, lo mejor es ser lento para hablar. ¿Se dan cuenta? Eso es parte del carácter que Jesucristo quiere formar en nuestra vida. Hermanos, hoy día vemos una cantidad, yo leo en las redes sociales, de pelea entre cristianos. Que unos creen en la gracia, otros no creen en la gracia, otros creen en la falda, otros no creen. Hermanos, cristianos peleando con cristianos en redes sociales, cuando lo que la gente necesita escuchar es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de Cristo. Amén. ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor hemos sido rápidos para hablar? ¿Cuánto nos podríamos haber evitado a lo mejor si no decíamos esa palabra? Al haber pensado muchas veces, ¿será que esto que voy a decir edifica? ¿Bendice lo que voy a decir? ¿Va a traer una exhortación de bendición? ¿O lo que yo voy a decir solamente va a ser para destruir? Parte del carácter cristiano. Es dañino. Nosotros no nos damos cuenta cómo una palabra puede dañar a alguien. Entonces, la exhortación, iglesia, es que si nosotros queremos tener el carácter de Cristo, ¿cuántos lo quieren tener? Amén. Primero seamos, ¿cierto?, rápidos para escuchar, dice Santiago, y lentos para hablar. Mire, Proverbios 10:19 dice: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Miren lo que dice Proverbios, Salomón. Lo leo de nuevo. Hablar demasiado conduce al pecado. 10:19, Proverbios. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Miren qué práctico es la escritura. Qué práctico. Sé prudente, dice, y mantén tu boca cerrada. No hay mayor bendición cuando uno, ¿cierto?, es de bendición para otro. Cuando alguien dice, no, él me dio un consejo. Él fue sabio, ella fue sabia en la manera de hablar, de decirme las cosas. Es parte del carácter cristiano. Ahora, ¿esto cómo lo aplicamos? Por supuesto, iglesia, en nuestro diario vivir. Con nuestras esposas, con nuestros esposos, con sus esposos, esposas, con sus hijos, con sus nietos, con la gente que usted se rodea. ¿Cierto? Ser un discípulo de Cristo requiere que Jesucristo sea formado en tu vida. Ahora, ¿eso trae dolor? Por supuesto. Porque ¿a cuánto nos gusta hablar? A harto, ¿cierto? Pero dice el proverbio, sé prudente con lo que vas a decir. Amén. Y dice Santiago, sigamos leyendo el mismo versículo. Si Santiago aquí nos da, hermanos, una recomendación extraordinaria. Ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para ¿qué? Ay, qué difícil, ¿cierto? ¿Cuántos les apretaron los dientes cuando dice lentos para enojarse? Lentos para enojarse. Qué recomendación más sabia de Santiago, ¿cierto? Lentos para enojarse. Miren, si usted es rápido para escuchar y lento para hablar, se va a evitar el enojo, ¿cierto? Evitarse, lentos para airarse, lentos para enojarse, mantener la calma, y controlar nuestras emociones es fundamental para vivir en paz y en armonía. Nuestras emociones también están sujetas a Cristo. Amén. Si hacemos los otros dos casos, seremos tardos para la ira. Amén. Lentos para enojarse. Lo que nos diferencia muchas veces de la sociedad, ¿cierto?, es que el hombre necio es rápido para enojarse. Es rápido para enojarse. ¿Cuántos nosotros vemos en los videos, en las redes sociales, hombres o mujeres llenos de ira, descontrolados completamente? Porque le pasa a llevar un espejo del vidrio del parabrisas o no sé, del auto, rápido para enojarse. La diferencia del cristiano o de aquel que es discípulo de Cristo con el de afuera es que es lento para airarse, lento para enojarse. No pierdas el control, iglesia.
Miren, el Proverbios 14:29 dice: los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. ¿Se dan cuenta? La Escritura nos recomienda: sean tardos para airarse. Una parte del carácter de Cristo es lentos para enojarse. Hermanos, todos nosotros podemos tener días buenos y días malos, ¿o no? ¿Cuántos han tenido días malos esta semana? Poquitos, puras semanas buenas. Días malos, que a lo mejor no quiero ver ni a mi marido ni a mi señora al lado. No es mi caso, por supuesto, porque esto está siendo grabado, por si acaso. Pero es cierto que hay días que no quiero ver a nadie. Si eso es normal, es parte del ser humano. Pero sin embargo la Escritura nos recomienda más allá. Esto tiene que ver con la ira. Tiene que ver con el ser alguien descontrolado en mi carácter, ¿cierto? Tiene que ver con alguien que se descontrola fácilmente. No tiene que ver con el enojo diario de algo que me molesta. Ahora, si yo veo la Escritura, ¿qué le molestaba a Jesús? Porque Jesús se enojó, ¿o no? ¿Pero qué le molestaba a Jesús? La hipocresía. ¿Qué más? El dolor de la gente. Eso le molestaba a Jesús. Por eso andaba molesto. ¿Cuántos de nosotros nos dolemos o nos enojamos por el sufrimiento? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros de verdad deberíamos airarnos por la injusticia muchas veces que vivimos, como lo haría el Señor? Mano, tómate un tiempo de descanso si ves que estás abrumado o abrumada. Tómate un tiempo de descanso. Ve a Cristo, pero que sea el carácter de Cristo en tu vida. Hermano, si ves que hay un tiempo donde estás viviendo constante estrés, ve a los pies de Cristo. Ve a la oración, vuelve a tu cuarto secreto allí y decirle: Señor, esto me descontrola, esto me molesta, esto me enoja, ando irritable el día de hoy, esta semana, Señor, algo me pasa, pero ve a Cristo. Amén, que el carácter de Cristo sea en tu vida. No dejes que la ira tome control de tu vida. En los encuentros, hermanos, es fácil, ¿cierto? Estar tranquilo, lo que conversábamos recién. Pero en la casa muchas veces somos llenos de ira. Antiguamente pasaba mucho, hermanos, que me contaban que pasaba que en las iglesias, ¿cierto? Siempre se adoraba, pero se normalizaba el abuso del hombre a la mujer en la casa. Y en la iglesia, ¿cierto? Cada uno predicaba, parece que estaba lleno de la unción, pero en la casa lleno de ira. Le pegaba a la señora, le pegaba a los hijos. Entonces, ¿cuál es el evangelio que estamos predicando? Porque podemos ponernos en este escenario y predicar un evangelio, ¿cierto?, que llene las emociones de la iglesia. Pero el Señor no es que quiera llenar las emociones. El Señor lo que quiere es que su carácter sea formado en usted. Eso es lo que quiere el Señor, formar a Cristo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es un caminar, es un transitar, pero el Señor lo que quiere es formarte. Y eso tiene que ver con pagar un precio. Miren, Eclesiastés 7:9 dice: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. El enojo es lo que distingue a alguien necio. Eso es lo que distingue a una persona necia, su carácter. Rápido para airarse, rápido para descontrolarse. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser pacientes, que el Señor nos ayude a tener un corazón corregible. Nosotros vemos en la Escritura, y había hombres con mal carácter, como Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pobre Pedro, de tener la oreja roja de tanto que apelamos a Pedro en la iglesia. Pero que Pedro era un hombre que tenía mal carácter. Pero ¿sabe cuál era la diferencia de Pedro? Que tenía un corazón corregible. Pedro tenía un corazón moldeable. Pedro, cuando uno ve el Pedro del Evangelio, a cuando ve al Pedro de las cartas, Pedro dice: yo anciano, hermanos, y él era apóstol. Él era uno de los que estuvo cerca con Jesús, cara a cara con Jesús. Pero él dice humildemente: yo, Pedro, el anciano. O sea, en la transformación del carácter de Pedro fue un proceso.
Esto no es de un día para otro, esto es introducirse en la oración, introducirse con el Señor, tener una relación íntima con el Señor, y el Señor va a ir trabajando tu carácter. Hermanos, Él va a ir formando el carácter en tu vida. Rápidos para escuchar, espera, escucha, calma, sé paciente, lentos para hablar, esperar nuevamente, lentos para enojarse. Cuenta hasta 10, 20, 30, 50, las veces que tenga que contar, pero no seas rápido para enojarte. Recuerda que Jesucristo está en un proceso en tu vida. Esto también depende del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Cada uno de nosotros. El Espíritu Santo va a ir formando a Cristo en ti. Así que no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Si tú dices, Señor, pero esto me cuesta, el Señor te va a ayudar. Él te va a ayudar, Él te va a acompañar. Y a lo mejor te vas a equivocar. A lo mejor has tenido arrebatos de ira, pero el Señor te dice, tranquilo, vamos, intentémoslo una vez más. Porque el Espíritu Santo es el que te va a acompañar. No te va a dejar solo. Ahora, ¿cuál es la palabra clave en estos 3 elementos de Santiago? La paciencia. Paciencia. ¿Cuántos pierden la paciencia rápidamente? Porque estamos trabajando para usted. Estamos en un proceso. ¿Cuántos con un letrero acá? Estamos trabajando para usted. ¿Cierto? Segundo punto. El 1:21, miren. Acompáñenme al 1:21. Dice, así que quiten de su vida, ¿qué cosa? Todo lo malo y sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. El 22. Pero no solo escuchen, nuevamente la palabra escuchar, no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿a quiénes se engañan? A sí mismos, ¿cierto? Se engañan ustedes mismos. Entonces, el segundo elemento del carácter del cristiano tiene que ver con un carácter íntegro y humilde. Un carácter de integridad. Santiago nos enseña en estos pasajes, por lo tanto, la importancia de tener un carácter íntegro y humilde. Humilde para recibir la palabra e íntegro para abandonar todo aquello que contamina nuestro corazón. Miren, dice, ¿estamos acá, iglesia? El 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Qué importante eso, porque dice quiten. ¿A quién le endosa la responsabilidad de Santiago? ¿A quiénes? A nosotros. Ustedes quiten, dice, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Por lo tanto, debemos considerar, para que Jesucristo se forme en nosotros, sacar de nuestra vida todo aquello que no honra a Dios, ¿cierto? Todo aquello que no glorifica al Señor, esforzándonos, como dice Pablo, quitándonos todo el ropaje de la vieja naturaleza. Todo lo sucio, todo aquello a lo mejor que te lleva a no honrar a Dios, dice Santiago, quítenlo. Si hay algo que no me edifica, que estoy escuchando, hay algo que estoy viendo, haciendo clic y no me edifica, es optar por eliminar. Eso es práctico, hermanos. Eliminar, renunciar a hábitos que a lo mejor no edifican mi vida. Porque hay muchas cosas que la Escritura no habla que son pecados, que a lo mejor hoy día han estado surgiendo, pero sí hay hábitos que nos inducen al pecado. Hay hábitos que estamos teniendo que nos inducen al pecado. Por ejemplo, el hábito de estar en las redes sociales todo el día nos lleva a algo. Un clic lleva a otra cosa y nos volvemos ociosos y es una cadena. Entonces hay hábitos que nosotros tenemos que eliminar, porque si no, no van a honrar a Dios. Es una pregunta al corazón. ¿Qué está pasando a lo mejor en nuestra vida hoy día que no honra a Dios? ¿Qué hábito estoy teniendo a lo mejor hoy día que ese hábito quizás no es pecado, pero que te lleva y te aleja del Señor? Cuando usted ensucia su ropa, ¿cierto? Llega de un día lluvioso a la casa y está lleno de barro. ¿Qué es lo que hace en su casa? Se la saca, se saca la ropa. Entonces Santiago dice, sáquese toda esa ropa sucia que tiene, tírela al piso y póngase la ropa nueva, que es la ropa que Jesucristo quiere tener en nuestra vida. Amén. El 21 dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón,
porque tiene el poder para salvar su alma. Eso que es importante, hermanos, aceptar la palabra con humildad. Un cristiano es humilde cuando reconoce que necesita del Señor para vivir. Humilde no tiene relación con lo que yo he visto, con lo que yo tengo, ni donde yo vivo. La humildad tiene relación con el reconocimiento de que sin el Señor yo nada soy. Eso es humildad, reconocer que yo necesito de Cristo en mi vida, porque si no tengo a Cristo, el volante se me va para donde el viento me lleva. ¿Cierto? Y estamos como los caballos y miramos ahí nomás. Pero cuando tengo a Cristo, Cristo toma el volante de nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Cristo tome el volante de su vida? Diga, Señor, yo quiero caminar, quiero que tú me guíes en este carácter. Acepten con humildad la palabra. Esto permitirá que su vida se vaya transformando. Hemos hablado muchas veces acá sobre la importancia de la palabra, ¿cierto? Mirar la palabra, escudriñar la palabra. Porque si no leemos la palabra, ¿qué nos va a normar? Lo que escuchamos en TikTok, en redes sociales. Y lo que él dice tiene razón, pero no sabemos lo que la palabra dice, si es verdad o no. La palabra, hermanos, tener humildad también tiene que ver con que tú tengas un corazón corregible, un corazón enseñable y un corazón moldeable. Eso también es parte de la humildad. No, yo soy así nomás y nadie me va a cambiar. Ahí tenemos el primer caído, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? No levante la mano para que no quede en evidencia, pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho eso? Yo soy así, la vida me hizo así, y no, yo no voy a cambiar. No, porque la Escritura dice que el carácter de Cristo es el que se tiene que ir formando en tu vida. Amén. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. ¿Para qué es la palabra? 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil, miren, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por lo tanto, la palabra es la que va a corregir tu vida. Pero si tienes un corazón incorregible, vas a vivir la vida solamente viviendo con lo que te enseñaron y no con lo que la norma bíblica quiere para ti. ¿Se entiende? Entonces la palabra nos va a enseñar y nos hace ver en qué estamos mal. Si usted quiere ver, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La palabra. Señor, ¿cuál es el principio a lo mejor para escoger con quién me voy a casar? La palabra. ¿Cuál es el principio a lo mejor para decidir por un trabajo? La palabra. ¿Cierto? La palabra es la que va trabajando en nuestra vida. Pregunta al corazón, ¿dónde estamos edificando nuestro carácter? ¿Dónde está edificando nuestra casa? ¿Cierto? ¿Sobre qué cimiento estamos estableciendo nuestro hogar? ¿Sobre lo que pienso, lo que creo o la palabra? Poner en práctica la palabra. El 21, parte C. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla por obra, en práctica. Miren qué interesante. Decía por ahí un predicador, la mejor interpretación de la palabra es tu vida. La mejor interpretación de la palabra es tu vida. Cómo tú vives la palabra es lo que la gente va a creer de la palabra. ¿Cierto? Eso es ser un discípulo práctico. Ser un discípulo práctico. Hermanos, el evangelio le damos, a veces complicamos tanto el mensaje, pero el mensaje es sencillo. Si tienes a Cristo, sé discípulo. Y Él te dice, mira, si tú antes mentías, ahora no mientas. Si tú antes robabas, dice Pablo, ahora trabaje y coma, ¿cierto?, lo que usted trabaja. Eso es práctico. El evangelio es práctico. El evangelio es práctico. Nosotros debemos no solamente ser oidores de la palabra, sino que debemos ponerla en práctica. Hermanos, yo puedo predicar este mensaje y mañana a lo mejor se va a olvidar de todo lo que dije. Pero viva la palabra. La palabra efectiva es la que se vive. Si antes era de esta manera, fui transformado por la palabra y soy de esta manera. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Y cuántos han dicho, Señor, vivir la palabra ha sido de bendición? Vivir la palabra, a pesar que a lo mejor he tenido muchas veces que comerme lo que yo voy a decir. Pero ¿cuántos nos evitamos problemas porque dijimos, Señor, me guardo esto y quiero agradarte a ti y no a los demás? Ser prácticos en la palabra. ¿Cómo vivimos esta palabra? Si eres
Empresario, sé íntegro en tus negocios, no corrompido. Si eres jefe en algún lugar, trata bien a tus empleados. No andes con dobles intenciones. Sé un hombre y una mujer íntegra. Si eres madre o padre, sé íntegro en tu conducta. Te vas a equivocar muchas veces, pero pedirle perdón a nuestros hijos también muchas veces habla de la palabra, de ser íntegros. Cuando nos equivocamos, no tengas temor a pedirle perdón a tus hijos si te equivocas. Eso también es parte de que el carácter de Cristo está siendo formado en tu vida. Si eres escolar, universitario, sé íntegro en las pruebas, sé íntegro en las notas, sé íntegro, sé disciplinado. Hermano, si esta palabra es práctica. Si eres trabajador, sé íntegro con tu trabajo. Llega la hora, cumple lo que se te ha encomendado. Eso habla también de buen testimonio, pero también Santiago, si nosotros nos damos cuenta, habla que nosotros no podemos callarnos ante las injusticias muchas veces que ocurren en los trabajos. Es parte de nuestra responsabilidad. Y si eres un servidor en la iglesia, ama la palabra y ama a tu hermano y hermana. No podemos ser desconocidos en la iglesia, ¿cierto? Ir y me voy al tiro, no. Ama a tu hermano, conoce a tu hermano. Si no estamos juntos, ¿cómo nos vamos a amar? ¿Quién ama a un desconocido por la calle? Difícil. No podemos caminar como desconocidos. Y en tercer lugar, el 25, miren. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces ¿qué hará el Señor? Te bendecirá. ¿Por qué? Por la obediencia. Ahora, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada, dice. O sea, por lo tanto, en tercer lugar, el carácter del cristiano que el Señor desea, o las recomendaciones de Santiago, es que el cristiano sabe controlar su lengua. Sabe controlar su lengua. Una de las marcas de una persona que ha nacido de nuevo es que su lengua es controlada por el Espíritu Santo. Amén. Que su lengua es controlada por el Espíritu Santo. Para Santiago era importante llevar la práctica lo que la palabra señalaba. Una vida conforme a la palabra es lo que nos permite vivir sabiamente. Miren lo que dice un comentario de la plenitud. Una lengua fuera de control y un corazón engañoso son el resultado de una religiosidad vacía. La verdadera religión se expresa en la vida diaria, como lo pone de manifiesto la pureza de la conversación, el amor y el carácter. Aunque Santiago no ofrece una relación genuina, presenta lo anterior como sus características típicas. El evangelio es práctico. No controlar nuestra lengua es llevar directamente nuestra vida a la ruina. Nos veremos involucrados muchas veces en situaciones que se pudiesen haber evitado. ¿A cuántos le ha pasado que por no controlar su lengua ha generado un incendio? A mí me ha pasado. Y no hay problema en reconocerlo, hermanos. No hay problema en reconocerlo, porque estamos en el proceso. Estamos que Cristo se forme en nuestra vida. Uno de los problemas que se suscitan en el tiempo de los números, han leído números, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, ¿cuál era? La murmuración. Miren, Números 12:1. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a nosotros? Estaban envidiando a Moisés y comenzaron a murmurar de Moisés. Y el Señor, ¿qué hizo? Los oyó, dice. No, si el Señor es sapo, el Señor está pendiente de lo que nosotros decimos. Ahora bien, el 3, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y los sentó a los tres. Les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, les dijo, los llamó él. ¿Cómo debe haber sonado la voz del Señor ahí? Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló.
escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes y yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío, les dice el Señor. O sea, el problema del libro de Números, o uno de los problemas, porque el mayor problema siempre fue la idolatría, era que murmuraban, murmuraciones de pasillos. Hermanos, pequeños comentarios van destruyendo el cuerpo de Cristo, aunque usted no lo crea. A veces se hacen críticas, ¿cierto?, a la iglesia, al pastor o a alguna hermana, pero en voz baja, por ahí parte que una iglesia se vaya destruyendo. Alguien en la iglesia, no en esta por supuesto, se escucha un rumor, ¿cierto?, sobre otro miembro y siente la tentación de compartirlo con otros. Eso va destruyendo a la iglesia. ¿Cuál es la palabra clave que usamos? Mira, te voy a decir algo, pero no se lo digáis a nadie. ¿Pasa o no? Te voy a decir algo, pero no se lo digáis a nadie. Y después al que usted le contó, va, oye, mira, este me contó esto, pero no se lo diga. Y así sabe todo el mundo. Hermanos, hay bendición en controlar la lengua. Hay bendición, hermanos, cuando nosotros somos sabios en el cuerpo de Cristo. Mire, Santiago desarrolla esto en el 3:1. Dé vuelta a su hojita o ahí en la pantalla y ya vamos a ir terminando. Dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de manera más estricta. Miren lo que dice Santiago. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, dice Santiago, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. En un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles, peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Mire qué fuerte lo que dice Santiago. Alabamos al Señor, pero maldecimos a quienes Dios creó a su imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas, una vid, higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Entonces, hermanos, parte del carácter del cristiano es también domar la lengua, aprender a controlar lo que digo, cómo lo digo, dónde lo digo, edifica o no edifica, con qué razón yo voy a hacer ese comentario, con qué razón yo voy a hablar con mi hermano, para destruirlo o para edificar. Ahí dice, la lengua se pronuncian grandes discursos. El mensaje del evangelio viene por la predicación y tenemos grandes elocuentes en la predicación, pero así también como se predica el evangelio de manera elocuente, también con esa misma lengua yo puedo dañar a alguien. Entonces debemos controlar nuestra lengua, evitar la murmuración, ser conscientes de nuestras palabras y controlar la lengua. Hermanos, como conclusión, el carácter del cristiano se mide no solamente por lo que usted cree, sino también por cómo usted vive. Amén. Santiago nos exhorta a ser hacedores de la palabra más que oidores, ¿cierto? Al aplicar los principios bíblicos que vimos hoy día, vamos a hacer un testimonio. Donde usted vaya, va a ser de bendición para la gente. Va a ser de bendición. Va a ser de bendición y la gente va a creer en Cristo a causa de su vida. A lo mejor no pronunció ni una palabra, pero con su vida van a decir, él es distinto. Ella es diferente en el trato, en la forma que me trata, en la forma que me entiende. Es lenta para escuchar, ¿cierto? Oremos para que el Señor nos dé la sabiduría